mandamos a hacer ácidos orgánicos, salen elevados los marcadores de Clostridia. Si nada más sale de bacteria, bueno, hay que dar los probióticos, vamos a comer. Pero si sale con Clostridia, ¿cómo le ayudamos al doctor desde la casa? Sí, vamos a reducir proteínas, especialmente las carnes. A la bacteria Clostridia no es vegetariana, le gusta la carne. Entonces aumenta mucho con lo que son las carnes. Hay que cambiar, al menos temporalmente, para la persona que tenga el problema, a una dieta vegetariana, acudir con un nutriólogo para establecer menús, ¿no? Porque a lo mejor no sé qué darle. Evitar aminoácidos, hay gente que toma suplementos de aminoácidos, pero si tiene Clostridia vamos a evitar aminoácidos que contengan ese tipo de aminoácidos, porque entonces estamos ayudando a que empeore el problema. Otro problema que ya mencionó también el doctor es que pueden tener oxalato. Ya explicaron qué es, ya nada más vamos a hablar con lo que un poquito en general, que el oxalato en su forma ácida, que es el ácido glicólico, ácido oxálico y glicérico, que son marcadores dentro de lo que es la prueba de ácidos orgánicos, es un ácido orgánico que se obtiene de 3 fuentes primarias. La dieta, con alimentos altos en oxalato, como son las nueces, las almendras, la espinaca, etc. Subproductos del hongo, como el humo y la cándida, metabolismo celular, también se puede obtener de esto, productos secundarios de metabolismo de aminoácidos, sobre todo en la ausencia de vitamina B6. O sea, cuando hay oxalatos altos, pero no está comiendo nada de esos alimentos altos en oxalatos, puede deberse a esto, porque hay deficiencia de vitamina B6. Y fíjense bien que hay mucha gente, no hay mucha gente, gracias a Dios, pero hay unas personas que cometen suicidio, ¿sí? Tomando lo que es el anticongelante. ¿Y qué es lo que es el anticongelante? En realidad, el anticongelante, que es el etileno glicol, su principal efecto de su toxicidad es porque forma cristales de oxalato a forma sistémica, ¿no? Entonces es una muerte además muy dolorosa y es terrible. Entonces, digo esto solamente como para mencionar que los oxalatos tienen muchos problemas si los dejamos crecer a ese nivel, ¿no? Están los marcadores. Esos son los marcadores de niveles de oxalatos en la prueba de ácidos orgánicos, el glicérico, el glicólico y el oxálico, ¿sí? Entonces, si vemos estos marcadores, si se fijan, todo esto es un resultado de ácidos orgánicos, todo lo que he estado mostrando. Entonces, si ustedes sacan una prueba de ácidos orgánicos de sus hijos o de ustedes mismos, pueden ver y le pueden ayudar mucho al doctor como por dónde está el problema, ¿sí? Si son oxalatos, si son cándidas, si son bacterias. Entonces se puede armar mucho más fácilmente todo lo que va a ser su tratamiento de esta persona. La oxalosis es la formación de cristales, ¿sí? Fuera del riñón, sino digamos en el resto del organismo. Y entonces una de las cosas más frecuentes es formar estos calculitos, ¿sí? De piedras del riñón. Me acuerdo que una vez, bueno, yo solía ser dentista porque estoy retirada de mi práctica, pero una vez llegué porque tenía paciente a las 5, a las 8:30 estaba preparando mis cosas, cuando sentí un dolor como nunca jamás en mi vida lo había sentido, ¿no? Estaba por ahí mi socia y le dije, llévame al hospital que creo que me van a operar hoy. Fue lo único que le dije porque nunca había sentido un dolor tan fuerte, más que bueno, cuando tienes hijos, pero este era diferente, que no estaba pariendo, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿qué me pasa? No le dije, llévame al hospital, pero ¿qué tienes? No sé. Mi pobre amiga estaba bien nerviosa, no era mi socia, era una amiga mía que iba a consulta, que por cierto también era dentista, venía de paciente mía, ni le di la consulta porque me tuve que llevar al hospital y lo que era que tenía una piedra de riñón, la primera que tuve, ¿no? Porque he tenido algunas. Y es que en esa época yo comía muchísima espinaca, me encantaba hacer unas cosas así, limones, queso, entonces yo estaba comiendo dentro de todos los alimentos que son altos en oxalatos, todos, ¿no? Entonces supe por primera vez lo que era el dolor de una piedra, ¿no? Y en el hospital me hicieron como que
tratar de ver hasta que la soltara para ver qué color era y para decirme de qué había sido, pero bueno. Yo sé que esto es muy común en las personas que forman oxalatos altos, por eso es bueno saber si los tenemos. Estos son algunos en cortes, en tejidos, en tiroides, en tejido óseo, en tejido nervioso. ¿Y cuáles son los problemas con los oxalatos? Bueno, pues muchos, ¿no? Los oxalatos pueden causar inflamación. Nosotros no queremos estar en un cuerpo con inflamación, porque eso es siempre como tener al sistema inmune como listo para contra quién vamos, ¿no? Entonces, una inflamación crónica es muy mala para cualquier organismo, ¿no? Dolor, estrés oxidativo que nos envejece, disfunción mitocondrial, tenemos las energías adecuadas y más, ¿no? Y el problema es que muchas de las dietas que ahora se usan con los influencers, estas cosas, que las dietas saludables, incluyen muchos alimentos altos en oxalatos, como la espinaca, el betabel, o remolacha como le llaman en algunos países, el kale, semillas en general, almendras, nueces, todo eso es muy bueno, pero si estamos añadiendo uno tras otro alimentos que son altos en oxalatos, podemos tener a la larga formación de cristales en alguno de nuestros tejidos. Muy importante. Doctora, yo voy aparte de eso, en los oxalatos, y yo trabajé 6 años. Yo conozco los autistas, figúrense. Yo soy graduado del año 1967 en Cuba. Exacto. ¿Entiendes? Aparte de eso. Entonces, ese es mi campo. Okay. Yo soy cirujano de Cuba. Pero simpáticamente quería decirles. No sé. Si quieren, me están diciendo que si al final. Al final, claro. Bueno, al final, exacto. Okay. Le voy a hacer varias explicaciones a ustedes. Ahora es con los oxalatos, ¿verdad? Porque a veces cuando no es una es la otra. Y digo, ok, ahora tiene oxalatos altos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, reducir o eliminar los alimentos altos en oxalatos que he mencionado que están ahí, las nueces, el betabel, la espinaca, en fin. Suplementar con vitamina B6 porque otro de los caminos como se forman los oxalatos es la deficiencia de vitamina B6. Utilizar probióticos que degradan los oxalatos como el bisbainol, está ahí el nombre, es muy bueno porque pues, desde los probióticos nos ayuda. No utilizar leche de soya o leche de almendras como sustituto lácteo, y evitar la rúcula también, y todas las hojas verdes oscuro. Esa es la prueba en el laboratorio de Reflex que ahora es Mosaic, para conocer las alergias y las sensibilidades alimentarias. Esta es una prueba de anticuerpos IgG, quiere decir que no es como los IgE, que es una respuesta inmediata, ¿no? Que mi ahogo, no puedo respirar, sino estas, nosotros a veces ni nos damos cuenta que estamos con un cierto tipo de alergias. ¿Por qué? Porque todo va como afectándonos de diferente manera, no inmediata. Esos son anticuerpos IgG, que son más bien como sensibilidades alimentarias que hay que evitar de todas maneras. Yo no me quiero. Entonces, les quería mostrar, en este paciente, por ejemplo, pues está reaccionando con lo que son los trigos, los granos. Acá muy alto están los piñones, el aguacate está muy alto. Yo creo que una prueba de sensibilidades alimentarias es como algo muy importante para verdaderamente formar cuál es la dieta que le voy a dar a mi, o a mi padre, a mí, no sé, como para estar más. No sé si camina, pero no es fina. Bueno, ahora sí que la lista de los no deseados, como para ver como qué tenemos que hacer para hacer una dieta individual para cada persona, ¿no? Pues conocer a los alimentos a los que las personas es alérgica o tiene sensibilidades
IgG, o forma péptidos opiáceos, porque recuerden que la dieta sin gluten y sin leche era porque ellos formaban estos péptidos que no podían desdoblar y formaban un péptido que tenía una estructura idéntica al opio. Entonces los niños estaban como borrachitos, ¿no? Yo lo vi en mi hija, muchos de ustedes tal vez lo notaron con sus hijos antes de ponerlos en la dieta sin gluten y caseína, que al tomar leche o comer trigo, realmente se alteraba su conducta enormemente. Pero entonces quitamos lácteos, trigo, no gluten, trigo, centeno y cebada, no caseína, no lácteos, no leche ni de cabra, en un momento en donde de veras queremos ver un cambio, ¿no? Imagino que tiene toda la lista de los iniciados, ¿no? Tiene todo lo que no quieres en tu hijo, todo falso, colores, sabor a y esto y lo otro, saborizante, número. Cuando empieza a haber muchos números, mejor vuelve a poner en su lugar. En cambio, cuando algo es simple, ¿no? Por ejemplo, jugo de naranja orgánico, ingredientes, jugo de naranjas, ¿no? Entonces dices, mientras más cortita es la lista de los ingredientes, esa, ¿no? Bueno, no soya ni derivados porque es alergénica, transgénica y estrogénica. Alergénica porque es uno de los alimentos que más alergia causa. Transgénica porque está hecho con todas estas nuevas tecnologías de cambios de genes y todo, y estrogénica, da mucho estrógeno a la persona que come con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, no utilizar multivitamínicos que contengan cobre y hierro, y también eso hay que ver, cuando compres un multivitamínico, checa todos los, y si incluye cobre y hierro, no lo compres. ¿Por qué? Porque puedes dar un problema de tener un exceso de cobre y de hierro que no necesitas, sino mejor, casi, si es un buen multivitamínico no lo va a incluir. No jarabe de maíz de alta fructosa, porque es todo lo que siempre que compres algo que es como sabor dulce, ve los ingredientes. Si dice jarabe de maíz, no te va a decir de alta fructosa, pero no lo compres, ¿sí? No lo compres. Tú compra cosas que digan azúcar de caña. Eso siempre sea refresquito, que sea jugo, que esté dulce, que engordo, no me importa, pero engordo sanamente, ¿verdad? Entonces, si que tenga azúcar, qué bueno, azúcar de caña, bien, pero si tiene jarabe de maíz, no lo compro porque se ve muy bonita la nueva presentación. Y no glutamato monosódico, que es lo que hace que te sepa rico y ya te comiste tres hamburguesas en McDonald's y quieres otra, porque tiene glutamato monosódico que te hace sentir ese bueno. Entonces, bueno, como tú escoges qué días vas a pecar, ¿no? Tu cumpleaños, vamos, ¿no? Pero si todo el tiempo vamos a comer fuera de la casa, corremos el riesgo de que tenga mucho de eso, porque claro, los restaurantes le ponen glutamato monosódico para que sepan sabroso, entonces pues, de vez en cuando está bien, pero hay que cuidarnos. Existen muchos tipos de dietas con las que el nutriólogo te puede ayudar junto con el médico a ver cuál es la que necesita tu hijo, ¿no? La de gluten y caseína, que es con la que empezamos casi todos, ¿sí? La de dieta de carbohidratos específicos, la GAMS, la dieta baja en oxalatos, la Body-Ecology Diet, antilevadura, la FENGO, la baja en FODMAPs, que son oligosacáridos, sacáridos y monosacáridos superiores, la paleo, que es, pues come como comía Tarzán, digamos, ¿no? Pues carnes, frutas, verduras, grasas, frutos secos, nueces, todo está sano, ¿no? Granos, frijoles y a veces lácteos y patatas. Entonces, esto suena bien. La paleo, la sensibilidad a alimentos de eliminación, que es mucho, muy tardado, estar probando todas sin llevar cuál sí, cuál no. Prefiero las pruebas. Lo ideal es trabajar en equipo con un médico y un nutriólogo linka. Bueno, eso digo yo, pero yo diría con un médico y un nutriólogo. Por supuesto que no está la plática de linka, ¿no? Que es mi asociación, pero con un médico y un nutriólogo que te ayude, porque a veces es complicado, ¿no? A veces se complica elaborar la dieta en casa cuando se tienen más factores, que tiene cánones, que tiene bacterias, que tiene le gustan mucho los oxalatos, tiene muchas sensibilidades alimentarias, no tienes recetas, no tienes suficiente tiempo porque andamos trabajando, es un picky eater que no quiere comer de todo,
todo. Entonces, bueno, tú tienes que ver, cuando todo eso está muy complejo, sobre todo al principio de cuando empezamos con las dietas, con los chicos con autismo, es complejo. Entonces es bueno que te ayudes, que tu médico te diga uno con ir o que te recomiende un nutriólogo. Yo, pues bueno, el apoyo del nutricionista es fundamental. Pues, yo soy Linka, ¿verdad? Entonces visita nuestra página web, en la sección de médicos y nutriólogos Linka. Y pues muchas gracias por su atención. O las formas en que podemos curar ese cerebro. La neuroplasticidad cerebral es una evidencia clara, tenemos evidencias claras de que no solo en los niños hay plasticidad cerebral, sino que en los adultos mayores podemos seguir trabajando dentro de esa plasticidad cerebral. Y yo voy a hablar un poco de mí, porque creo que es importante entender un poco el contexto del que parte y sobre la neurociencia. Yo como han explicado la doctora Leticia y el doctor Cho, va a tener un impacto muy importante sobre nosotros. Las madres, muchas veces con los altos índices de dopamina, van a generar una serie de desajustes en el cerebro de ese niño. La placenta va a vivir una serie de cambios, especialmente hemos visto estudios dentro de la Sociedad Italiana de Psiconeuroinmunología y sobre las investigaciones más recientes, que el cerebro de un niño que viene de un entorno social donde no ha tenido una alimentación adecuada va a tener una serie de deficiencias, especialmente que proviene desde la placenta. El espectro autista se da mucho más en niños con una carencia de vitaminas o de una alimentación adecuada de la madre, y esto es algo que tenemos que ser muy conscientes, que el autismo tiene un contexto social. Que si nosotros pensamos que el autismo no tiene un contexto social de aquellos que no han tenido una buena alimentación, es algo que no podemos evitar decirlo porque es algo muy concreto, ¿no? Pero aún así también hay otros factores como el sueño y otros tantos que vamos a abordar que van a afectar como desencadenante, porque tenemos que entender que la placenta o durante el tiempo del embarazo, el reloj circadiano, el ritmo circadiano es como el que tienen las plantas cuando se van a dormir, ese reloj circadiano que muchas veces las mamás, que yo las veo trabajando hasta en 4 trabajos aquí en América, que tienen un nivel de estrés muy grande durante el embarazo, va a afectar a ese bebé y va a cambiar la neuroplasticidad cerebral de ese bebé desde la etapa gestacional, y por lo tanto va a traer consecuencias no solo dentro del autismo, sino dentro de una serie de otras patologías que luego veremos expresadas, ¿no? Así que, y luego hablaré de lo que funcionó conmigo y que ha funcionado con muchos niños, que tienen que ver con la estimulación neurosensorial, y les voy a mostrar un testimonio. Aquí enfrente tenéis algo que quiero que les eches un vistazo, porque esta es parte de lo que está escribiendo en el libro, es parte de la teoría, pero este es, como estuvo diciendo Hugo, el resultado de uno de mis pacientes autistas. Este es un autista no diagnosticado a tiempo, que se diagnosticó muy tarde, y ese es su trabajo, y él hizo esa obra para mí, representando a mi teoría de que el cerebro del autista o del neurodivergente es un cerebro mosaico. No es un cerebro lineal, no representa una estructura, una sola línea, sino que nosotros respondemos a múltiples estructuras desde un punto de vista visual, kinestésico, auditivo, y tenemos otras percepciones que normalmente el resto de las personas que no tienen esta condición de autista pues no las presentan. A mí me diagnosticaron con muchos diagnósticos hasta que hace unos años descubrieron que era Asperger, porque primero dijeron que tenía altas capacidades, pero finalmente pues estoy dentro del espectro autista ahora, ya salgo del espectro, pero tengo una serie todavía de situaciones que me generan como hiperacusia, hiperestesia y otras tantas que de repente me generan mucha molestia, especialmente en los traslados, en los aviones, en los lugares donde hay mucho ruido. Y tenía la ilusión de venir a Estados Unidos hace unos años, y quería ir a Disney World, y aquí alguien me dijo, vaya Disney, y acabo de estar. Y fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Mi autismo afloró por todos los sitios, yo quería salir huyendo, quería correr, había una sobrecarga de estímulos para mí, los sonidos estridentes me volvían loco,
Había tanto ruido, los espacios cerrados, los sonidos de la gente, todo el mundo gritando, chillando, los fuegos artificiales, y yo lo único que quería era meterme debajo de algo donde no hubiese ningún ruido y llorar allí, ¿no? Entonces, y me di cuenta que que mi autismo no está tan superado como yo pensaba, que hacía muchos años que no tenía eso, pero bueno, tiene que ver con los cambios nutricionales, porque desde que vine aquí, hace unos cuantos días estoy teniendo una serie de desajustes y bueno, ya lo he mencionado hoy. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que todo autista tiene un proceso inflamatorio. O sea, el autismo es una enfermedad inflamatoria. O sea, eso es algo que no debemos olvidar, que el autismo es una enfermedad inflamatoria, tiene un componente inflamatorio, y esto es una de las cosas que se da con nosotros, los que tenemos esta condición, por muy superado que lo tengan, o como muy falso autista, como me han dicho alguna vez, que parezca, pero sigo teniendo autismo. Entonces, vamos a continuar viendo un poco esto, ¿no? Está como este órgano único que va a presentar toda esta conexión entre nosotros, también para generar repercusiones en la edad adulta, no solo en el autismo, sino que también trastornos mentales de otro tipo. Todo ese estrés y toda esa acción de lo que va a permitir este intercambio de información. Y yo voy a hablar del oído como esta área tan importante que tiene que ver con el funcionamiento nuestro. El oído es el único de los sentidos que comienza a funcionar desde la etapa gestacional. Los demás sentidos, como la visión, no la desarrollamos después, le prestamos mucha atención a los ojos, pero no tiene la misma repercusión que el oído. Nosotros estamos escuchando a través de conducción ósea, a través de esta relación que tenemos con la madre. A partir del 4º mes ya el oído está completamente formado y escuchamos a nuestra madre. La razón por la que cambiamos de posición tiene que ver porque no nos interesa escuchar ni los ruidos, el peristalismo de la madre, el movimiento de sus tripas, todos esos sonidos que se están generando en la posición del canal del parto tiene que ver con eso. Cuando un niño no está bien encajado, cuando la posición dentro del canal del parto no se da, el desarrollo madurativo o la organización cerebral no va a ser igual. Entonces, nuestra mamá hace de esa gran resonancia para nosotros. Estamos como en el sonido de una catedral recibiendo esa voz materna, y la voz de nuestra madre va a tener un impacto fundamental en nuestra neurología. Va a generar una serie de sinapsis y de neuroconexiones que van a ser de vital importancia. Pero si nosotros tenemos una mamá que tiene una voz bajita, que apenas habla y que no es capaz de expresar, esa interacción dentro del lóbulo prefrontal no se va a dar de la misma forma. Si nosotros tenemos una mamá que tiene unos sonidos demasiado agudos, el niño va a estar así cuando nazca, con mucha tensión y mayor estrés. Pero el oído se adapta más a los sonidos agudos, especialmente en los niños, que los sonidos graves. El castellano tiene una frecuencia que va de 825 Hz hasta los 2000 Hz, y el inglés americano empieza a los 1500 Hz y va hasta los 6000, el británico los 4000 a 12000. ¿Qué tiene que ver con esto y con lo que estoy explicando? Que muchas veces las mamás no entienden por qué los niños con autismo que tienen dificultades, especialmente los niños no verbales, se sienten más atraídos por el idioma inglés. Porque desde la época de la placenta, de cuando estaba ahí desarrollándose, su conexión auditiva era mucho más a los sonidos agudos. Por lo tanto, si tenéis la posibilidad, como tenéis aquí en un sitio donde a lo mejor vosotros habláis castellano, pero el entorno va a permitir el inglés, favorecer el desarrollo de esa lengua mucho más aguda, porque el cerebro va a adecuarse de una forma mucho más fácil que si estamos intentando meter el castellano de inicio. ¿Okay? Entonces, dentro de este neurodesarrollo, la conexión de los neurotransmisores y toda esta acción que nosotros vamos a ir haciendo va a permitir este efecto para que podamos ir buscando la conexión más fácil, para que este cerebro se vaya generando una serie de cambios. Nosotros hemos hecho bastante investigación en los últimos años, especialmente con la Sociedad Italiana de Psiconeuroinmunología, viendo cómo
los niños que tienen TEA o los niños neurodivergentes tienen una serie de condiciones distintas al resto de los niños de cómo están funcionando y cómo son estimulados, porque muchas veces hay niños que tienen grados de estimulación, por ejemplo, los niños empiezan a tener mucha actividad y quieren hacer una serie de movimientos, especialmente los que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y vosotros los veis actuando, pero cuando ese niño es capaz de escuchar la voz de su madre por conducción ósea y es capaz de percibir esos sonidos de la voz de su madre, ese niño se quieta. Porque enviamos el sonido por conducción ósea que va 5.428 veces más rápido que por conducción aérea. Entonces logramos conseguir ese efecto para que el cerebro logre disparar esos neurotransmisores que no se están generando de forma natural. Bueno, mucho, como decía hace un rato, de esta enfermedad inflamatoria, una de las investigaciones que hemos visto que en el caso la preeclampsia, cuando diagnostican preeclampsia, es uno de los factores muy importantes para que después aparezca TEA. Una de las investigaciones que salió recién en la revista PNA Today, una investigación que plantea la doctora Larizza, que está en Italia. Ella, una de las cosas que dice es que gran parte de la preeclampsia es uno de los síntomas indiscutibles que después podemos encontrarnos en más del 30% de las madres que tenían preeclampsia a niños con TEA. Entonces, prestar atención a muchos de esos factores. Estamos viendo factores epigenéticos, factores medioambientales, factores nutricionales. El autismo es una enfermedad multifactorial. No hay un factor, no hay una etiqueta específica. No es porque tengan autismo por X o por Y o por culpa de la madre o por culpa solo del estrés o por culpa de la alimentación. El autismo es multifactorial y por eso es importante que un equipo multidisciplinar de expertos sea capaz de abordar esa situación de vuestro hijo y que pueda entender el funcionamiento real que hay detrás de la patología o de la etiqueta que se está desempeñando. Un rato la placenta y este reloj circadiano, en este reloj para dos, lo que va a hacer esta conexión entre la madre y la sincronización circadiana también va a tener que ver con factores medioambientales, pero aquí hay una cuestión importante que tiene que ver con los psicólogos que han venido estudiando, bueno, se estudió hace mucho tiempo, con relación a la estructura del apego. El reloj circadiano, el apego seguro, que es una de las cosas que muchas veces vemos en los niños con TEA que no desarrollan apego seguro, es algo muy importante al prestar atención, que tienen apego evitativo o apego ambivalente. Es una de las cosas que nosotros debemos desarrollar y conectar con el reloj circadiano. El reloj circadiano, muchas veces los papás no prestan atención a los horarios de que el niño debe dormir. Cuando el niño va a dormir a temprana hora, comienza a regular ese ritmo circadiano, comienza a integrar mucho más los factores de ese apego seguro que tal vez no se desarrolló inicialmente. El apego seguro debería desarrollarse durante el primer año de vida, pero podemos seguir trabajando, buscando una serie de aspectos, y uno de ellos tiene que ver con los factores del sueño. A veces los niños son las 11 de la noche, 1 de la mañana y siguen jugando porque están con la tablet, así no molestan, y están muy contentos los padres porque no están molestando, pero ese niño no duerme. Al día siguiente tiene tantrums o pataletas o tiene una serie de dificultades porque el reloj circadiano se desreguló. Y es interesante que en lugar de desarrollar apego seguro con los padres o con la figura paterna o la figura que hace de cuidador, lo desarrolla con el terapeuta o con los profesores, que son los que le dan esa contención. Entonces nuestra labor no solo se trata de suplementos, medicamentos, alimentos, sino que también tener claro que los factores educacionales, los factores de conexión con el niño tienen gran importancia, y también la sobreestimulación, especialmente de la luz azul, que no le estamos prestando la atención debida, pero que nos está generando mucho más estragos de lo que podemos pensar.
esa conexión, especialmente de cómo se puede dormir bien. Vamos a tirar por tierra muchos de los trabajos que se pueden hacer con nuestros terapeutas, con la gente con la que estamos trabajando, y vamos a sobreestimular ese cerebro. Por ejemplo, yo estos días he llegado aquí a Estados Unidos y una de las cosas que más frustración me ha generado es irme a un hotel muy bonito, pero que no tenía blackouts, no tenía sitio para que estuviese absolutamente oscura, porque yo duermo a oscuras, muy oscuras. O sea, yo no quiero luz de otro tipo para desarrollar melatonina, y aquí amanece muy temprano. En el momento que aparecía el primer rayo de luz, yo hacía y ya no podía seguir durmiendo, y me estaba yendo muy tarde a dormir por los cambios de horario y una serie de cosas. Entonces, tomar en consideración esto, buscar estructuras para que nuestros hijos tengan toda esa cobertura, especialmente en el sueño, porque va a tener una gran importancia dentro de su desarrollo madurativo y también dentro de su expresión de cómo el cerebro va a ir trabajando y en cómo podemos generar esa plasticidad. Hace un rato estaba diciendo Ángela que cuando damos algunas instrucciones, como ahí se sienta, esto tal, vamos a generar esas instrucciones también para que nuestro cerebro lo pueda hacer por sí mismo. Vamos a generar neurotransmisores con nosotros, vamos a buscar alternativas que nos permitan no estar recurriendo a 50 suplementos y que lo podamos hacer de una forma mucho más fácil, integrada dentro de nuestra cotidianidad, porque es parte de lo que tenemos que buscar, que la fórmula de aplicación de las estructuras terapéuticas sea lo más cercana y lo más práctica posible, porque hay una cuestión importante: no solo se trata de suplementar, sino que también se trata de dar soporte o apoyo a nuestros hijos para que puedan conseguir los resultados que esperábamos, ¿sí? Estructuras que hemos presentado en PNI Today nos plantea que la melatonina cumple como un rol antioxidante y antiinflamatorio, pero tenemos que entender que la luz nocturna, si nosotros tenemos un parto prematuro, va a tener un efecto sobre nuestra melatonina. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron de parto prematuro? ¿Quién de los que están aquí sabe que han nacido en parto prematuro? ¿Alguien más? Pues yo también nací de parto prematuro, y eso va a afectar nuestra producción de melatonina. Cuando los partos son prematuros, y a veces son incluso por una bonita cesárea, una cirugía programada que se organiza, va a afectar nuestro funcionamiento de nuestra melatonina. Vamos a tener a lo mejor una reacción mucho mayor a los cambios del nuestro ritmo circadiano, y vamos a poder buscar esas alternativas. Por lo tanto, una buena anamnesis, una buena comprensión del caso clínico que tengamos enfrente nos va a ayudar a adaptar esa estructura del cerebro y de cómo podamos diseñar un programa lo más cercano posible. La acción de la dopamina. No sabemos por qué nuestro niño no duerme bien. No sabemos por qué nuestro niño está alterado. Una de las mejores cosas que nos puede servir para nuestro sistema inmunológico es poder tener lactancia de nuestra mamá, que nos transmita todas estas acciones dentro de nuestro sistema inmunológico, pero también nos va a transmitir toda la atención, todas esas acciones de cuando hay una serie de acciones. No, si yo me trato de tranquilizar un ratito cuando le doy la leche, o cuando me la saco para poder dársela después para que se pueda tomar el biberón. No es tan así. O sea, va a seguir afectando la bioquímica cerebral y va a tener un impacto muy grande en la acción de ese niño, y vamos a poder ver que el consumo de fármacos, como ya nos planteó el Dr. Shaw, va a tener un impacto fundamental. Especialmente algunas madres con las que yo me he encontrado, es que yo me di cuenta que estaba embarazada con 5 meses, con 6 meses, porque el niño no se movía, porque no tenía ninguna acción, y ese niño luego tiene una serie de problemas, y ella estuvo consumiendo pues, cosas para el dolor de espalda, para el dolor de tal. Me dolía todo y yo me tomé todos los medicamentos. Me encanta la gente que se automedica. Nosotros estudiamos 10 años de medicina y luego veo aquí todo el mundo, ¡ay, tómate no sé qué! A mí me parece traumático venir aquí. Tómate no sé cuánto, tómate el antibiótico para esto. Yo creo que un antibiótico te va a dar. Le digo, pero ¿por qué necesitas antibiótico? Si esto no requiere antibiótico. El otro día me cortaron una uña, me decían, aquí te vamos a dar un antibiótico. Digo, ¿y cuántos años tuvimos medicina esta profesora para prescribirme los antibióticos? Y era como, yo quería salir huyendo, ¿vale? Pero no me tomé el antibiótico, claramente, porque no.
las levaduras se disparan y todas esas cosas que puedan ocurrir. Pero tienen que tener en cuenta, si nosotros abusamos de todos estos elementos, vamos a tener una serie de reacciones dentro de nuestro organismo. Tenemos que ser súper consecuentes. Los antibióticos tienen una acción súper positiva, pero no es para todos, no son chicles. Entonces, seamos conscientes de lo que hacemos, especialmente con nosotros y con nuestras familias, ¿sí? El sueño es un alérgico a todo, que independiente de lo que están viviendo, sus alergias son cada vez más comunes y no sabemos qué hacer con ellos. Y la primera pregunta cuando yo tengo un niño hiperalérgico es, ¿cómo duerme? Duerme mal, pero lo vemos y duerme mal y duerme conmigo, duerme con los papás, nosotros lo hacemos dormir. ¿Y tú cómo duermes? Fatal, porque no me deja dormir. No, duermo muy mal, todos dormimos mal en casa. Él duerme mal y no sé qué. ¿Y a qué hora es su última comida? No, pero es que a veces él tiene hambre a las 11, a las 12, y yo le doy un bocata, le doy una tortilla, le doy un no sé qué, le doy tal, porque tiene hambre. Ajá. ¿Y a qué hora desayuna? O sea, que hay todo un desajuste dentro de la estructura del sueño por producto de la alimentación. Entonces, la alimentación va a jugar un rol súper importante a la hora de conciliar el sueño. Ya lo estuvo diciendo hace un rato la doctora, y tenemos que tener en cuenta que la alimentación va a actuar directamente sobre nuestra neurología. Es como cuando la gente dice, si tiene problemas para dormir, tómese una leche caliente. Claro, el efecto de la leche, la caseína, te deja tontado y te vas a dormir. O comer muchos carbohidratos por la noche. Claro, pues. O después de la cena, vamos a tomar carbohidratos y te dan sueño. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra regulación del intestino. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, pero también tenemos que dejarnos asesorar. Hay personas, y yo se los digo a mis alumnos, cuando yo dirijo un programa de psiconeuroinmunología y otro de coaching de salud, que todo el mundo cree que es nutricionista o nutriólogo, creo que se dice aquí, por el hecho de que come. O sea, porque tú comes, ya te volviste nutricionista. Automáticamente tienes el título de nutriólogo o nutricionista porque tú comes. O porque tu prima, tu abuelita, o tu no sé quién te lo ha dicho y ya con eso tú lo sabes. Y no necesariamente es así, porque nuestra respuesta, y ya lo han mostrado los doctores antes que yo, inmunitaria, nuestra respuesta inflamatoria va a depender de una serie de factores que a lo mejor pueden ser considerados positivos para algunos, pero no para todos. No funciona para todos. Y por eso es importante que nos dejemos apoyar y que aprendamos estructuras de este tipo. Durante la etapa gestacional que ese latido que es atávico que escuchamos durante la época gestacional logre ese impacto. Yo desafío a cualquiera de vosotros que tenga un miedo muy fuerte, una sensación de que tiene pánico, que tiene miedo, que tiene estrés, que alguien que representa una persona segura, yo lo hago con quien sea al final del seminario, y piense en algo muy desagradable o en alguien desagradable, yo le doy el abrazo. Solamente necesitas tener contacto con el pecho, el corazón, te puedes poner así, tocar y no hacer nada más. Y vas a ver cómo esa sensación de miedo, de ansiedad, de estrés comienza a bajar. Nuestros neurotransmisores comienzan a hacer una serie de cambios bioquímicos en nuestro cerebro y se activan una serie de factores que nos permiten regular el estado emocional. Simplemente por ese beat, por ese latido que nosotros ya tenemos súper integrado, que está dentro de nosotros. Si la persona que lo hace está súper ansiosa, más que el que no está, que está con la crisis, incluso en crisis de pánico, pues lo compensa. Pero si tú eres capaz de estar en calma, lograrás que la sincronización de las ondas cerebrales de la otra persona, del ritmo del corazón y de todas las neuronas que están en el corazón, que ya sabemos que hay una investigación muy interesante, que hay neuronas en el corazón y todos los demás sitios repartidas, van a generar ese cambio dentro del cerebro y van a generar esa neurogénesis que nos está provocando.
Así que yo planteo, especialmente a los terapistas, que lo vean. Yo creo que se tienen que hacer políticas, como estaba diciendo Hugo, diferentes, especialmente por el no contacto. El no contacto, no se puede tocar a los niños, no se puede hacer no sé qué, no se les puede tocar, pero yo necesito contacto a veces, que me sostenga, simplemente que me sostengan un poco para ya, de esa forma sentirme, me pongo contra una pared, me quedo ahí contra la pared que no me puedo mover y de esa forma ya me calmo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Buscar funciones diferentes. La educación no puede ser solamente una forma restrictiva de funcionamiento, y desde la neurociencia y desde el trabajo que estamos haciendo, grupos de investigadores y personas que queremos que el autismo no sea una condición de exclusión, sino que queremos acercarnos hacia las personas que no están dentro de esta condición, podamos encontrar soluciones. Nosotros no queremos que cambien el mundo para nosotros queremos vías, puentes para poder acercarnos al mundo. Yo no quiero que cambien todos los demás, yo quiero una fórmula de cómo poder acercarme y de cómo poder conectar o relacionarme con los demás. Y eso es una de las cosas importantes dentro de la labor que venimos desarrollando y que es tan esencial para poder expresar. Entonces, podemos expresarlo a través de la ciencia, podemos expresarlo a través de una serie de otras cosas, del arte, pero no nos etiqueten como ya, tiene autismo y no hay nada que hacer. No funciona así. Podemos hacer muchas cosas, podemos aportar mucho desde el lugar donde estemos, ya seamos verbales o no verbales, porque yo conozco un artista que él es un artista que hace un trabajo precioso y él no es no verbal, pero es su kinestesia, su capacidad de expresar, los dibujos que hace, lo que él transmite. Yo creo que Gaudí estaría encantado de ver su trabajo. Entonces, y creo que hay muchos artistas neurodivergentes que todavía no se han expresado, porque el mundo del arte, el mundo de la moda y este mundo que lo estamos construyendo solamente para los normales, está tratando de etiquetarlo. Entonces tenemos que ir más allá de este diagnóstico, ¿no? Y de lo que se dice que tenemos que cumplir. La estimulación auditiva neurosensorial fue lo que me ayudó a mí a trabajar sobre mi plasticidad cerebral, a encontrar respuestas y usar un elemento muy interesante. Yo no conté con esta virtud, pero sí pude hacerlo a través de música filtrada, usar la voz de la madre. Tomamos la voz de la mamá, la filtramos y la procesamos como si el niño estuviese dentro del vientre materno. Otra vez se escucha como... no se escucha normal, pero él es como la percibía a través de conducción ósea, y regulamos esa acción dentro de la conexión, y es como hacemos algo que se llama retorno sónico, o sea, volvemos como estamos escuchando, y luego un parto sónico. Eso nos permite activar las neuronas espejo y lograr esa plasticidad que tal vez no se desarrolló al inicio. Aquí hay testimonios de personas que han trabajado conmigo de la estimulación neurosensorial, como el niño de repente está escuchando la voz de la mamá y con unos auriculares aquí jugando, y de repente empieza a buscar a la mamá. Dice, mamá, ¿dónde está la mamá? Y empieza a buscar a la mamá porque la está escuchando aquí a través de los auriculares. Usted pone los auriculares y no escucha nada más que... y él reconoce la voz de su madre. Hay una serie de investigaciones científicas donde se ve que tú pones una serie de voces, diferentes sonidos, te puedo poner a todas vosotras a hablar y el niño va a reconocer la voz de la madre frente a 100 y pico voces diferentes, y los latidos de su corazón van a aumentar, la cantidad de estimulación dentro de su cerebro, todo va a cambiar y la hemodinámica del niño se va a alterar por el efecto de la voz de su madre. La voz de nuestra madre hace un efecto fundamental en nuestro cambio, en nuestra acción. Y si no se puede usar la voz de la madre, porque también trabajamos con niños con autismo, que son niños adoptivos, se puede utilizar otros parámetros como estimulando el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos el sonido por conducción ósea y por conducción aérea. Y ese doble estímulo que va generando cambios súbitos del ritmo y de la intensidad de la música, diferentes músicas, mantiene al cerebro siempre alerta, y trabajamos sobre la acción del lóbulo prefrontal. Trabajamos sobre diferentes áreas del cerebro para poder conseguir eso. Y hay algo que muchas mamás me dicen, doctor, es que mi hijo no habla, usted siempre habla de los
de los niños y de la gente que este libro es súper recomendable, El cerebro y su forma de sanar, del Dr. Deutsch, que tiene un capítulo completo donde habla sobre estimulación neurosensorial y hace toda una explicación muy profunda de este proceso. Que me dice, mi niño no habla, pero muchos de los niños y las investigaciones que llevamos que son no verbales es porque el mecanismo del placer no se activa mediante el sonido. Cuando ellos generan sonido no se les genera placer. Entonces, al no activarse los mecanismos del placer, esa estructura verbal que debería desarrollar el niño no se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que buscamos mediante la estimulación neurosensorial? Lograr que a través de diferentes estímulos, lograr que a través de la conexión que hay a través de la voz materna o a través de la conducción ósea, con los cambios que vamos introduciendo en la música, vamos trabajando sobre la acción del vestíbulo coclear dentro del oído, podamos conectar de nuevo y generar esa chispa de placer para que esa voz se active. Y eso fue uno de los casos que podéis hablar con Silvia, que yo hice, además que tenía tiempo porque estaba atrapado en Colombia, y ese programa del hijo de Silvia yo me tardé 11 días en hacer el programa. Silvia diría, este hombre, ¿por qué se tarda tanto? Yo 11 días de trabajo se tardó el programa del hijo de Silvia, y en el primer día de estimulación comenzó a hablar. O sea, no es en todos los casos, pero fue una evidencia clara. O que en el primer programa de estimulación consigamos que el niño controle el esfínter. No es en todos los casos, vuelvo repito, pero la evidencia de la acción de la voz de la madre y de toda esa acción neurosensorial nos dice que el oído representa el 90%, eso es lo que dicen las investigaciones, de cómo funciona el cerebro al día. El 90% de la actividad sensorial diaria pasa por el oído. Y toda esa acción es súper importante cuando hagamos diferentes tipos de terapias de estimulación y de cómo vamos a trabajar con ellos. Nosotros hacemos esta estimulación que principalmente va a desarrollar cambios, y es súper importante saber con quién lo hace, porque vamos a trabajar sobre la acción del nervio vago. La acción polivagal de toda la acción del nervio vago puede generar cambios en el estómago, en el intestino. El niño puede tener diarrea durante el programa de estimulación, se puede estreñir, van a pasar una serie de cosas, y por eso es súper importante la comunicación con el equipo de neurociencia o con quien lo estén haciendo. No se puede hacer un programa al azar. No hay un programa igual a otros, porque tenemos que conseguir resultados muy importantes, porque vamos a accionar muchas áreas donde está trabajando el nervio vago. Y dentro de esta acción de la estimulación auditiva, creo que podemos hacerlo no solo con niños pequeños, sino que con adultos y con personas que han sufrido diferentes acciones, entre ellas estrés postraumático, y todo lo que el cerebro pueda representar va a ir trabajando, y vamos a ir desarrollándolo a través del tiempo. Entonces, la estimulación sensorial, si conseguimos que el niño usa su propia voz, cuando trabajamos con los terapeutas del habla, especialmente con speech, podemos conseguir que él no grabe el error, que escuche al terapeuta, pero que también a través de unos micrófonos especiales pueda escuchar su propia voz y no grabe el error, e ir integrando esa acción de placer al integrar la voz. Cuando empezamos con un niño que simplemente dice pequeñas palabras, porque como saben, la acción del lenguaje va del sonido a la palabra, de la palabra a la frase al contexto, y toda esa evolución del lenguaje es la que tenemos que prestar y entender. No sé si esto es porque están sobreestimulados o simplemente sónicos. Y hemos encontrado que cuando trabajamos con el neurofeedback, ellos obviamente logran interpretar y reducir esa carga de estimulación. Lo mismo pasa con esos ataques emocionales que ellos les generan, ¿sí? Logramos que se reduzcan con el entrenamiento. Los comportamientos ritualistas también logramos que ellos logren, adaptarla y disminuirla. La intolerancia al cambio, la hiperactividad, la impulsividad y obviamente la incapacidad para seguir, respetar las instrucciones de figuras de autoridad
Pero el 9 y el 10 es en efecto donde más nos concentramos nosotros en el proceso del protocolo. Cuando tenemos a un niño que ha sido diagnosticado, lo que hacemos es precisamente diseñar un protocolo. Vemos de qué manera él puede interactuar con nuestros equipos. Existen muchos mitos y realidades sobre el procedimiento y podemos ver aquí que mi médico no me ha recomendado, no conoce o pone en duda el neurofeedback. El neurofeedback lleva aproximadamente 50 años de investigación, de desarrollo, inicialmente con el biofeedback, con el electroencefalograma, y ha demostrado que obviamente es muy funcional. O sea, podemos buscar, ustedes se acercan a googlear y van a encontrar grandes avances. De hecho, no sé si han